Buenas, les voy a hablar del método Runge-Kutta. Entonces vamos a ver unas características, una definición, unas características y pues unos ejemplos. En base a esto, pues una definición corta, pues que este método Runge-Kutta, pues de orden n, pues una usa la ecuación recursiva. En base a esto, pues esta que vemos aquí, que es y más 1 igual a y más h de una h más esta que es una función de incremento que es phi de h de ti y y. Pues donde se define esta función de incremento que es igual al sigma de j igual a 1 hasta n, donde aj por kj de pues el famoso lo que hay dentro del sigma que es h, ti y i, que lo queremos hallar. En base a esto pues resolvemos esta ecuación, esta combinación y pues eso nos da respecto a lo que queremos, al orden que queremos llegar. Digamos, son de orden 1, empezamos con orden 1 que es A1K1 de HT y Y. Entonces si queremos orden 2, entonces más A2K2 de HT y Y. Y pues logramos llegar hasta AN, KN de HT y Y. Entonces en base a esto pues en base a esto pues nos da dos incógnitas, bueno, respecto a lo que queremos llegar, pues incógnitas de K1, K2, pues hasta Kn. En base a esto pues encontramos que K1 es igual a esa función de T y Y y K2 es esa función de Ti más B1H que encontramos una incógnita de Y más C1, que es esa primera C1 de H por K1, que es, entonces podemos ver que es la anterior más la anterior, y así sucesivamente. Entonces Y3 es igual a TI, encontramos otra incógnita B2, aquí es C2, esa primera C2, por H más K1, más C2, esa segunda H, por H por K2. Entonces si llegamos hasta un orden 4, entonces sería TI más B3, una incógnita por H, Y más esa primera C3 por H por Y1 más C3, esa segunda C3 de H por Y2 más esa tercera C3 de H por Y3, y en base a esto pues encontramos el Kn, que es igual a ese TI más Bn-1 por H. Entonces seguimos con pues, Y más Cn-1, esa primera C de H por K1 más Cn-1, esta segunda C de H por K2 más esa tercera C de H por K3 y así. Entonces hasta que llegamos a Cn-1 y n-1 de H por K de n-1. Entonces podemos saber que pues determinamos estos valores, queremos saber estos valores desde A, B y C. Entonces pues queremos encontrar estos valores. En base a esto pues encontramos que esto es el Runge-Kutta. De ahí sale, en base a este phi pues y a esta diferente ecuación pues logramos hallar las ecuaciones generales para Runge-Kutta en su diferente orden. Entonces, en base a esto, pues, de lo que decía anterior, pues, el análisis de desarrollo del caso del método con método de Taylor, pues cuando n es igual a 2 o como lo podemos llamar para entenderlo más, orden 2. En base a esto, pues, cogemos la anterior fórmula, que es y más 1 igual a y más h, como es orden 2, entonces a1 k1 más a2 k2, y este es el phi, el que queremos resolver. Entonces phi es igual a k1 más ht y y más a2 k2 de ht y y. Entonces reemplazamos en la fórmula anterior, digamos como en la fórmula general. Entonces esto es igual a A1 y K1 que es igual a F de T de Y más A2
y aquí podemos ver que es K2 de f de t más b1h más la siguiente que es y más c1 de h de f de t de y, que reemplazamos en K2. En base a esto pues encontramos que phi es una función de clase C2 respecto a pues a la entrada h. Listo, entonces seguimos en base a esto pues phi es como es una función de clase C2 respecto a la ecuación respecto a la entrada h, entonces pues utilizamos el método Taylor pues para evaluar el punto en cero. Entonces aquí pues no voy a enfatizar en esto, por lo que pues es una ecuación pues un poco compleja de derivadas para poder hallar el phi, para todo eso. Entonces en base a esto pues encontramos que se tiene entonces un sistema no lineal en base a lo anterior. Entonces se encuentra que A1 más A2 pues es igual a 1, A1 por B1 es igual a 1 medio, A1 C11 es igual a 1 medio. Entonces observamos que este sistema tiene muchas soluciones. Nos dice que pues existen muchos métodos de Runge-Kutta de orden 2. Entonces, lo que quiere decir es que para el orden 2 hay hay muchos métodos, pero entre esos hay tres principales, que es método de Euler mejorado, método del punto fijo y método de Euler. Entonces, en base a esto, pues voy a dar una breve explicación de cómo se halló cómo sale estos diferentes métodos, estos tres métodos, que es, bueno, el método mejorado, que entonces aquí podemos decir, entonces esto se halla respecto al anterior, A1 más A2 igual a 1. Entonces decimos que para que dé 1, para que dé este 1 de A1 a 2, pues se necesita un medio más un medio, da 1. Listo, entonces ahí por eso A es igual a un medio, A1 es igual a un medio, A2 es igual a un medio, listo. Entonces para que nos dé un medio, entonces se necesita, teniendo el A1 igual a un medio por 1 que es B2, pues da un medio. Es lo mismo para A1 C2, A1 C11, para que dé un medio pues necesitamos 1. En base a esto pues se reemplaza y obtenemos esta fórmula. Aquí podemos ver la fórmula general de lo anterior, pues para poder saber qué es lo que se escribe y qué no, para que podamos entender del método Euler. Esta es la fórmula, estas son la fórmula general del método de Euler para poder desarrollarlo. En base a esto, lo que nos quiere decir es solo pues como reemplazar, ¿sí? Por lo que ya vamos a ver en los ejemplos, es reemplazar y pues se puede hallar más fácil este método. El siguiente método pues es el de punto fijo. Pues como podemos ver, estos métodos pues dependen de una función. Entonces vamos con el método de punto fijo. Entonces ahora decimos que A1 es igual a 0, entonces A2 es igual a 1 respecto a la anterior, a la función lineal. B1 es igual a un medio y C11 es igual a un medio. Entonces en base a esto pues es igual a y más 1 igual a y más h más k2, donde k1 es igual a la función, donde k1 es igual a la función, k2 es igual a f de ti más h sobre 2 y ki es igual a h sobre 2 de k1. Esta pues es al desarrollarla pues es la fórmula general con A1 igual a 0, ¿no? Para poder, ese es como la prioridad del método del punto fijo, ¿no? Que A1 sea igual a 0 para pues, poder desarrollarlo. Después sigue el método de Euler, que es igual a A1, sería igual a un cuarto. Entonces empieza a reemplazar y a buscar. Entonces se concluye que A2 es igual a 3 cuartos, B1 es igual a 2 cuartos, C1 es igual a 2 tercios. Donde pues y más 1 es igual a y más h4 de ki más k1 más 3 por k2.
donde K1 es igual a la función, K2 es igual a la función de TI más 2H sobre 3, YI más 2H sobre 3 de K1. Entonces, como podemos ver, estos métodos dependen de la función de esta función f. Y en el anterior orden del método de Taylor, pues dependen es de la función phi, que es la que hallamos para poder resolver A1, A2, B1 y C1, que es esto. Entonces, la anterior solución pues depende de phi, que podemos ver que es esta. Perdón. Esta, mire, depende de phi. Siempre va a depender de phi. Esta función, que está el método de Runge-Kutta, pues la general depende de phi, pues para hallar diferentes. Para hallar más adelante les explico que es orden 4, que es como la ecuación real. Y estos métodos que es de orden 2, como hablaba, este es de orden 2, pues como vemos, de orden 2, entonces depende desde la función. Entonces voy a hacer un breve resumen. Entonces, en base a esto, lo que quiere decir es que si queremos hallar de orden 2, entonces tenemos estos tres métodos de orden 2, como podemos ver, de orden 2. El método de Euler, el método de punto fijo y el método de Eu. Ya después, en base a esto, existe otro que es el método del cuarto orden de Runge-Kutta, que nos dice que si nos dice un problema hay el método de Runge-Kutta, entonces quiere decir que es de orden 4, que es como lo más general, la fórmula general que nos ayuda a enfatizarnos más en eso. Entonces, ahí como podemos ver, de orden 4. Entonces la fórmula es y más 1 igual a y más h. Como podemos, hasta ahí es como la fórmula anterior general, pero como es de orden 4, nos quiere decir que A1, K1, más A2, K2, más A3, K3, más A4, K4. Entonces, como es de cuarto orden, hay 4 variables. ¿Listo? En base a esto, pues, nos quiere decir que hay 4 variables y hay 4K. Entonces, la primer K, que es K1, como ya la habíamos visto, f de t y y. K2, que es como la suma de la anterior, entonces f de ti más b1h y más c11h k1. Así como podemos ver, hay diferente. Entonces, ya al desarrollarla encontramos que hay 13 incógnitas: A1, A2, A3, B1, C11, B2, C21, C22, B3, C31, C32 y C33. Hay 13 incógnitas. Entonces, ¿cómo podemos resolverlas? Entonces, seguimos aquí. Entonces, las podemos resolver así. Entonces, existen muchos métodos de Runge-Kutta de orden 4. Entonces, pues sin embargo, el método típico o clásico del cuarto orden, pues es el siguiente que les voy a mostrar. Y pues todo esto se compara con la fórmula general, que es esta respecto. Esta es la que se reemplaza, no, sino se compara para poder desarrollar. Entonces, pues en esto, pues encontramos que es y más 1 de y más h6 de k1 más 2k2 más 2k3 más k4. En base a esto, pues aquí está la 1, a2, a3 y a4, que podemos ver que entonces aquí a1 aquí es igual a un sexto, un sexto. A2 aquí es igual, como hay 2, entonces se divide, un tercio y un sexto. Entonces encontramos otro que es K1. Entonces aquí la diferente K1 que es TI, el K2, la diferente fórmula. Entonces B1 aquí es igual, aquí dice un medio, C2 aquí es igual a un medio, aquí B2 aquí es igual a un medio, C2 no está, entonces es 0. C22 aquí es igual a un medio, aquí B3 aquí es igual a 1,
y así sucesivamente. Entonces en base a esto encontramos un ejercicio de segundo orden. ¿Con qué método? Como les decía, con punto medio. Ese es como lo más específico y lo más claro que se puede encontrar para desarrollar ese método de segundo, con n igual a 2, o sea, de segundo orden. Entonces podemos desarrollarlo más fácil con el punto medio. En base a esto, pues nos dan esta fórmula, nos dan este tamaño. Entonces nos dicen que desarrollarlo. Entonces el primer paso pues es reemplazarlo. Se reemplaza en K1, que es este x0 igual a, se reemplaza en la fórmula general, o sea la primera iteración. Después la segunda iteración, como lo veíamos antes, se divide en 2, este tamaño lo dividimos en 2, 0.25, nos da esto. Entonces pues esta función, este resultado carece de relevancia sobre el segundo paso, y por eso nos toca volverlo a desarrollar. Ya tenemos K1 y K2, pues que más adelante lo vamos a necesitar. Entonces pues en base a esto, pues observe que tal estimación de la pendiente es mucho más cercana al valor promedio del intervalo, que es 4.4, como veíamos antes. 4.4. Listo, entonces que la pendiente inicia en el intervalo 8,5 y que se habría usado con el procedimiento de Euler. Pues la pendiente del punto medio entonces pues se sustituye en la ecuación, en esta ecuación que es esta misma. Se sustituye y podemos encontrar un error de 3.4. En base a esto pues nos toca volver a repetir. Entonces encontramos el K2, que es este, y la pendiente del promedio, que es con esta fórmula, la fórmula de phi, podemos encontrar esto, y pues por último pues se utiliza para predecir este punto medio. Entonces ahí podemos encontrar que es el adecuado a este punto medio de 3.2, pues con un error de menos 1.82. Como podemos ver, pues este es el ejercicio de segundo orden, un breve ejemplo. Y en base a esto pues vamos a explicar pues el verdadero método Runge-Kutta de, como les decía antes, pues de cuarto orden. Aquí nos dice el ejemplo pues en base a esta función, y pues se reemplaza. Entonces obtenemos la ecuación que es esta es nuestra ecuación general de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces nos pide hallar K1, pero como antes ya lo hallamos, entonces ya tenemos K1, ya tenemos K2, ya tenemos K3 y nos dan K4. En base a esto pues lo reemplazamos en nuestra ecuación, nuestra ecuación general de Runge-Kutta, y pues nos da este resultado que es el más óptimo para nuestro problema. Entonces ya finalizamos y pues muchas gracias.